Bienvenidos amigos al mundo de TechNet. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poder deshabilitar el proceso que consume recursos en segundo plano de nuestra memoria RAM, llamada Anti-Malware Service Executable. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, lo primero que vamos a hacer es crear un punto de restauración. ¿Para qué hacemos esto? Pues lo que vamos a hacer es directamente crear un respaldo de nuestro sistema para, en tal caso quisieras volver a habilitar este servicio, pues simplemente ejecutarías este punto de restauración y ya tu PC quedaría de la misma manera de antes de deshabilitar este servicio. Para esto lo que vamos a hacer es irnos a la parte de inicio de Windows y vamos a escribir crear un punto de restauración. Entramos en él y en tal caso de que les aparezca la protección de Windows desactivada, como en mi caso, lo que vamos a hacer es darle clic en configurar y aquí activamos la casilla de activar protección del sistema. Luego en uso del espacio en disco, lo que vamos a hacer es agregar directamente el uso máximo que mantiene nuestro disco duro. Para esto vamos a irnos directamente a nuestro explorador de Windows y una vez aquí vamos a escoger la parte de este equipo. Luego de esto al disco local C le damos clic derecho, propiedades. Y aquí nos va a mantener el espacio usado, en este caso mantengo 66.1 GB. Ya una vez manteniendo un número casi exacto, lo que hacemos es agregarlo un estimado aproximado. En este caso voy a agregar alrededor de 71 GB. Siempre les recomiendo que pongan un poco más del uso que queremos restaurar, ya que así no va a haber ningún inconveniente. Luego de esto le damos en aplicar y aceptar. Y como podemos ver, aquí nos va a decir que la protección está totalmente activada. Luego de esto le vamos a dar clic donde dice la palabra crear. Luego de esto se nos va a abrir una pestañita como esta y aquí vamos a escribir punto seguro y le damos en crear. Luego de que el punto se haya creado correctamente le damos simplemente en cerrar y luego a aceptar. Bueno chicos, una vez hecho este punto de restauración ya mantenemos un respaldo de nuestro sistema. Ahora lo que vamos a hacer es irnos directamente a Google Chrome y vamos a entrar al link que estará en la descripción de este video y en la parte del comentario fijado. Este link directamente nos va a llevar a una página como esta, en la cual le vamos a dar aquí en el botoncito verde y aquí vamos a esperar hasta que se termine de bajar. Una vez que se termine de bajar, simplemente le damos en mostrar en carpeta y aquí estará la aplicación. Simplemente le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Luego de esto cerramos esta carpeta y aquí vamos a esperar hasta que el asistente de instalación se abra automáticamente. Como pueden ver ya se abrió. Aquí simplemente le damos en siguiente y aceptamos los términos y condiciones. En este caso voy a deshabilitar la opción que dice agregar IOBIC a mis favoritos. Le damos en siguiente. Luego antes de darle en finalizar deshabilitamos las dos casillas y le damos en finalizar. Luego de esto lo que vamos a hacer es irnos a nuestra pestaña de inicio y aquí vamos a ver el programa IOBIC Unlocker correctamente instalado. Ahora lo que voy a proceder a hacer es a darle clic derecho, abrir administrador de tareas. Lo voy a acomodar por aquí. Y en este caso aquí me aparece un proceso llamado host de servicio sistema local. Esto directamente les recomiendo que no vayan a deshabilitar, ya que este es un servicio ejecutado por el sistema de Windows. Esto directamente, el uso de este servicio es totalmente relativo, a veces sube, a veces baja, pero nunca lo tenemos que deshabilitar, ya que esto puede dañar directamente nuestro sistema. El único proceso en el cual nos vamos a fijar es en este que está aquí, el Anti-Malware Service Executable. Hacemos clic sobre él y le damos clic derecho a abrir ubicación del archivo. Esto directamente nos va a hacer una búsqueda del programa el cual está consumiendo recursos en nuestro sistema. Como pueden ver es este llamado MSMPENG. Le damos clic derecho a esta aplicación y seleccionamos IOBIC Unlocker. Si en tal caso les aparece este mensajito simplemente le damos en no y aquí quisiera que se fijen directamente en lo que vamos a realizar. Y el proceso estaría añadido directamente dentro del IOBIC Unlocker. En este caso me aparece que está bloqueado, lo que significa locked, y lo que hacemos es seleccionar esta rayita y le damos a Unlock y Delete, lo que significará desbloquear y eliminar. En tal caso de que no le funcione esto, simplemente
tratamos de activar esta casilla, que sería el modo forzoso, para que pueda deshabilitar directamente este servicio. En mi caso, de la manera convencional, sí me funciona. Simplemente le doy en Unlock y Delete. Luego de esto nos va a decir que si eliminamos este servicio o programa, su eliminación va a ser permanente. ¿Desea continuar? Simplemente le damos en aceptar. Y como pudieron ver, chicos, por arte de magia ya este proceso del Anti-Malware Service ejecutable ya quedaría totalmente limpio de tu sistema y libre de consumir recursos en nuestra memoria RAM. Como pueden ver, en el programa directamente nos aparece Unlock y Delete Successful, lo que significaría que estaría eliminado correctamente. Luego de esto ya simplemente le damos en Exit y listo, chicos. Si desean pueden poner el video a muy baja velocidad para que así verifiquen que el servicio no se encuentra consumiendo recursos en nuestra memoria RAM o directamente en nuestro administrador de tareas. Ya podemos cerrar esta parte y ya esto sería todo, chicos. Ya hasta aquí ya nosotros habríamos eliminado correctamente ese molestoso servicio o proceso que nos consume mucha memoria RAM y que limita también algunos FPS para poder jugar juegos bastante competitivos. Bueno, chicos, si en tal caso deseas arrepentirte y querer volver a proceder a activar este servicio o proceso, lo que hacemos es directamente irnos a nuestro inicio de Windows y volvemos a entrar a la parte de crear un punto de restauración. Una vez dentro, lo que hacemos simplemente es darle clic donde dice restaurar sistema. Le damos en siguiente. Y como pueden ver, chicos, aquí estará el punto seguro que nosotros hayamos creado. En mi caso yo lo creé de forma manual. Aquí lo que hacemos simplemente es darle en siguiente a todo y seguir los pasos del asistente. Esto ya simplemente es muy fácil de poder restaurar el sistema. Como pueden ver, chicos, ya no se encuentra este molestoso proceso. Luego de esto les recomiendo que traten de instalar un antivirus ligero de confianza que consuma pocos recursos al momento de estar analizando en tiempo real nuestro ordenador. Por cierto, nota importante, si en tal caso vienes a este video para deshabilitar este servicio por motivo de que quieres mantener un poco más de FPS al momento de jugar juegos competitivos, mi recomendación es de que visites esta playlist que dejé por aquí arriba para que puedas tratar de limpiar, optimizar y acelerar tu equipo. Aquí hay varios videos los cuales puedes checar a continuación. También no olvides tratar de visitar mi canal. También te recomiendo que me dejes tu grandioso like y te suscribas al canal, ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido te agrada para seguir trayéndolo al canal. Y bueno, chicos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de TechNec y nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos.